Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Hoy conversamos con Carlos Moreira. Él es una persona muy experta en temas de ciberseguridad y está avanzadísimo en todo lo que es tecnología. Vamos a continuar nuestra conversación. A ver, don Carlos, entonces, ¿cuál es el riesgo, por ejemplo? Porque es lo que entiendo como un aspirador de información incesable para poder monetizarla después en otras cosas. Pero también hay un mercado negro, también hay una parte oscura de todo esto, perdón, que puede ser, bueno, tú quieres más dinero y estás metido en esa misión, quítate la chaqueta, pues quítate la ropa y entonces esa foto puede valer X o Y. O sea, ¿a dónde vamos a llegar con eso? Me pregunto, porque para todo el lado bueno sabemos que hay también el lado oscuro. Y hay mucho lado oscuro. Tienes que ver que el metaverse también va a ser el lugar donde va a haber comercio ilícito. Yo estoy en comisiones donde estudiamos, por ejemplo, las consecuencias del comercio ilícito. El comercio ilícito son 2.2 trillones de dólares que son captados por las mafias a nivel internacional, que luego que salen de todas estas utilización de lo que se llama el dark web, ¿no? de estas redes negras que están no controladas, donde hay todo el crimen se desarrolla. Es decir, el dark web va a crear también su espacio de crimen dentro del metaverse. Y eso va a seguir, porque el ser humano es así, utiliza la tecnología, es como el fuego, puedes calentar o puedes quemar tu casa, depende cómo la utilizas. No, la tecnología no es buena o mala, es el ser humano el que define la utilización de esa tecnología. Entonces, para poder proteger al ser humano, para que el ser humano pueda seguir los próximos 1000 años en una situación de control, tenemos que poner legislaciones en las tecnologías que permita que el ser humano siempre tenga el enchufe final. Es decir, cuando el ser humano ve que la exponencialidad de la tecnología empieza a ser peligrosa para el ser humano puede, a través del código que tiene que estar introducido en todos esos sistemas, puede decir no, el ser humano no puede ser explotado, no, el ser humano no le podemos robar la información. El consentimiento del ser humano es muy importante, el consentimiento digital no existe. Si tú me invitas a cenar a tu casa una noche, pues yo voy a cenar, pero me invitaste una noche, no me voy a poder ir a cenar todas las noches. Claro. Eso no pasa en el Internet. Si tú das el consentimiento a una red social, se la das et eternum, se la das para siempre. Ahora, y no Carlos, te lo puedes retirar. Es decir, que hay cosas muy específicas que se podrían programar para que ese abuso del ser humano parase. Y eso es en lo que estamos. La lucha que hay ahora es esa, pero luchamos contra un modelo de negocio que es muy poderoso, que hace ganar mucho dinero a estas empresas y que ellos no quieren salir de este modelo de negocio porque van a perder las valorizaciones que tienen. Es una lucha muy grande. Yo entiendo, pero de todas maneras, para mí es un poco difícil de concebir que exista una legislación global para que pueda, por ejemplo, regular eso. Eso es... Para mí es muy difícil porque imagínate, no les llegamos ni al talón en velocidad, primero. No, pero hay referencias. Por ejemplo, tú tienes la Comisión de los Derechos Humanos, que es una organización aquí en Ginebra que defiende los derechos humanos. Claro. ¿No? Los derechos humanos están muy bien definidos, el cómo proteger al ser humano físico. Tenemos que crear el equivalente, tenemos que crear la Comisión de los Derechos Humanos Digitales. En el momento que los derechos humanos digitales sean considerados y sean adaptados a nivel nacional, luego los países pueden poner legislación. Aquí en Europa ya tenemos, por ejemplo, Europa tiene la legislación de la GDPR que le impide a Facebook de llevarse los datos de ciudadanos europeos a sistemas centralizados en bancos de datos americanos. Es decir, que el país tiene que poner esas legislaciones. Y esas legislaciones es el deber de un gobierno de proteger sus ciudadanos. Es lo que los gobiernos hacen. Y tenemos que defender al ciudadano en el mundo digital y en el metaverso. Pero para eso hay que educarlos y hay que explicarles de cómo hacerlo. El cómo hacerlo está claro. Ahora, lo que todavía no está claro es la implementación que tiene que ser hecha país por país, siguiendo los buenos modelos que ya existen. Además que eso lo veo aún un poquito más complicado por el hecho de que hay países pobres y hay países ricos y todo es exactamente lo mismo que en el Internet, igualmente en el desarrollo de los países. O sea, es sumamente complicado. Lo más
lógico pensar es que exista esa comisión y que todos los países se adhieran, porque tú no vas a poder hacer una legislación para todo el mundo. Y que se convierta en una posibilidad de negocios para el país, porque, por ejemplo, Panamá, Suiza es parecido. Panamá y Suiza ya no pueden hacer los mismos tipos de negocios que hacíamos en el pasado, con todo el tema del secreto bancario, pero nos podemos posicionar, países que están acostumbrados a este tipo de servicios, a proteger el ciudadano digital. Las empresas multinacionales empiezan a instalar en estos países porque ellos necesitan una reputación. Ellos quieren decir, bueno, pues mira, me voy a mover mi headquarters a Suiza o a Panamá porque estos países respetan el privacy, toda la información privada de la persona y no permiten los abusos que se podían permitir en otros países. Entonces, es una oportunidad de negocio también, porque eso va a crear nuevas empresas como Wisely que van a decir, bueno, vamos a intentar ganar dinero porque tienes que ganar dinero, pero no utilizando los modelos de negocio del pasado. Y esto es una gran oportunidad para países pequeños. Hasta que lo vuelvan a regular. Ahora, Carlos, me gustaría saber un poquito más en los términos de la coyuntura bélica que estamos viviendo en Europa. ¿Tú tienes información o se ha detectado, por ejemplo, algún ciberataque en el caso de la guerra entre Ucrania y Rusia? ¿Y cuál ha sido? Es decir, estoy tratando de entender en la época, pues, o en la forma en que estamos viviendo de esta coyuntura de enfrentamiento militar, cómo actúa la situación del ciberespacio. Lo que se llama la ciberguerra es un concepto que empezó incluso antes del ataque de Ucrania, ¿no? Los servicios de inteligencia de todos esos países siempre se testean, ¿no? Porque tienes que ver que un ciberataque no es inmediatamente. Cuando tú penetras en la infraestructura de un país, guardas esos códigos de una forma silenciosa sin que la persona se dé cuenta que ha sido atacado. Es solamente 6 meses más tarde o un año más tarde que ellos activan esos procesos y se dan cuenta, no sé, que fueron atacados. Entonces, eso pasa, ¿no? Tienes que ver que la guerra en el ciberespacio es muy parecida a la guerra convencional. Es decir, tú testeas las armas digitales para ver si el que se está defendiendo tiene armas suficientemente poderosas para poder defenderse. Desgraciadamente, no hay muchos países que tengan la capacidad de defensa, porque es una cosa muy complicada. Tienes que ver que hoy en día los talentos de la ciberseguridad son muy pedidos. Un ingeniero de ciberseguridad hoy en día encuentra trabajo en 24 horas y no hay muchos. Entonces, hay países, sobre todo países en vía de desarrollo, que todavía no tienen la capacidad de defensa suficientemente importante. Pero por el momento la guerra no es en esos países. La guerra actualmente es entre Rusia, en Europa, por supuesto, y por supuesto a los Estados Unidos. Y el nivel de defensa es muy alto. Por lo tanto, no creo que vaya a haber grandes cosas que van a pasar, pero se está intentando. El nuevo modelo de ciberataque ahora ya no es para las personas o tu computador o tus datos, son infraestructuras, son aeropuertos, son centrales de electricidad, son hospitales, y eso, por supuesto, tiene consecuencias muy, muy malas. Imagínate que la luz se para durante una semana, las consecuencias que eso podría tener. Claro. Y es en ese tipo de ataques que estamos ahora. Y eso, digo, ¿cómo detectarlo? ¿Cómo saber que eso puede ocurrir? No todos los sistemas hay tecnología que detecta eso. Todas las empresas de ciberseguridad tienen tecnología que detectan esos ataques. Lo sabemos antes que incluso que nos llegue. También sabemos responder. Te digo sinceramente que los que atacan normalmente no atacan a las empresas que están muy bien protegidas. Van a atacar a esas que no han tenido protección o que no han invertido en ciberseguridad o que lo están haciendo mal. Entonces, esos son los puntos débiles. Ellos atacan sobre todo la infraestructura que está débil y que es fácil de penetrar. Ahora, también los gobiernos se atacan entre sí. Y eso es lo que más llama la atención. O sea, es la forma en cómo responde un gobierno al otro, interviniendo en este proceso o en el otro. Por supuesto, los gobiernos, y no solamente los gobiernos, hay gobiernos que están especializados en crear un negocio de este tema, ¿no? De lo que habías hablado tú antes, del negocio sucio en el Internet, en el dark web y los ciberataques, ¿no? Porque son cosas que te permiten de ganar dinero de una forma ilegal rápidamente. Imagínate un ciberataque para una empresa farmacéutica para robarle
la propiedad intelectual. la Te cuesta fórmula. miles de millones de dólares hacerlo y con un ciberataque lo obtienes Qué horror. con muy poco dinero. De hecho, el ciberataque está muy bien organizado. Tienes que ver que en el dark web tú tienes software que tú compras para atacar. Entonces Exacto. tú compras el software y después un chico de 18 años que quiere pagarse la universidad, se compra su software, ataca, encripta tus datos en tu emisión y luego te pide dinero con ransom para venir. Pero ese software que ha utilizado para atacarte, si no funciona, le devuelven el dinero. Es como si fuera un Dios eBay mío, es una o un garantía. Amazon ya organizado. Hay un mercado súper bien organizado para ese tipo de ataques. Guau, Y eso, Carlos. claro, crea oportunidades de negocio ilegales, pero son oportunidades de negocio que gente sin moral los utiliza. Así es, y hay mucha de esa. Gracias, Carlos, por estar con nosotros en el Polígrafo. Qué súper, de verdad. Me ha encantado poder conversar contigo acerca de todas estas cosas futuristas y que ya están acá. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta que las estamos viviendo. Totalmente. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ti por Gracias, todo y de hasta verdad. pronto. Igualmente. Hasta una próxima. Gracias y gracias también a usted por toda la atención que presta a este programa. Espero que le hayan gustado este par de programas sobre ciberespacio, porque es algo de lo que usted se va a acordar de mí más adelante. No va a dejar de hablar de esto. Polígrafo de la Estrella de Panamá.